Buenos días, tardes o noches, dependiendo el horario en el que estés viendo este video. Hoy vamos a seguir con ThreadMax, lógicamente. Hoy vamos a ver un poquito sobre clonación. Ya en pasado, en clases anteriores, habíamos visto apenas un poco con respecto a ello. Una forma de clonar rápidamente era Shift, clic, arrastro sobre mi objeto seleccionado y podía sin problemas hacer una copia. Lo primero que me iba a preguntar el programa era si quería una copia común y corriente o una copia en instancia o en referencia. Sabemos que las copias en instancias y o referencias suelen estar enlazados con la primer copia. Entonces, si yo la modifico, la agrando, la achico o cualquier cosa que haga con mi objeto, mis siguientes copias van a sufrir la misma modificación. Otra diferencia que teníamos es que nosotros podíamos tener mucho más peso haciendo copias simples de mis objetos que haciéndolos en instancia en referencia. Suele empezar un poquito menos. Lo otro que me solía preguntar es ¿cuántas copias quiero? Una copia, dos copias, 10 copias, por ejemplo. Vamos a poner OK y vamos a ver qué es lo que sucede. Me hace 10 copias en la dirección en la que yo había seleccionado que se hiciera la primer clonación de mi objeto. Volvemos al principio. Nosotros lo que vamos a conocer ahora, tengo el Snap aprendido. Va a ser aprender un poquito más con respecto a otro tipo de herramientas para clonación que sean un poco más precisas que hacerlo a ojo, moviendo el Shift, presionando Shift, moviendo el mouse y así llevándolo hacia un lado. No, yo necesito que se clone tal objeto a cierta distancia en tal eje. Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada vamos a cambiarle el colorcito a esto porque me aburre en gris, porque está básicamente en gris, lo vamos a poner en violetita. Bien, mi objeto, lo primero que voy a hacer es en algún espacio en blanco que yo tenga de mi barra de herramientas, dependiendo de cada uno. Yo en este caso no tengo mucho espacio en blanco, así que voy a tener que seleccionar alguno de estos espacios que están por acá. Bien, acá, perfecto. Botón derecho, voy a presionar extras. Bien, lo primero que me va a salir es el autogrid, bien, en esta ventanita que me abre el programa. El autogrid es algo que ya conocemos, sabemos que si creamos un archivo nuevo, podemos, un objeto nuevo, perdón, podemos cliquear acá un autogrid para que los objetos que yo creé se armen, se realicen, mejor dicho, en base a alguno de los lados de un objeto que yo tengo en la escena. Como podíamos hacer en la clase anterior, dentro de la mesa estábamos colocando un montón de teteritas que se iban subiendo alrededor de la mesa en las patas de la misma. Lo mismo viene acá a ser lo mismo, es exactamente el mismo icono, solamente que lo encontramos de una forma mucho más sencilla. Por otro lado, vamos a tener lo que es el Measure Distance. Disculpen mi inglés, saben que es malo, yo siempre me voy a seguir disculpando por lo mismo. Esto lo vamos a ver ahora en un ratito más. Lo que quiero que le presten atención es a esto que tenemos acá, que es el array. Bien, al seleccionarlo, al cliquearlo, me va a saltar esta ventanita. Con esta ventanita me va a estar diciendo, che, pará, vos querés hacer copias en instancia de tu objeto, porque lo tengo seleccionado acá, en instancia, en una primera dimensión. ¿En qué? ¿En ejes? ¿En qué ejes? Lo querés mover, por ejemplo. Lo quiero mover. No sé cuánto mide mi objeto como tal. Vamos a ver. Vamos a cancelar acá. Vamos a seleccionar el objeto y vamos a ver cuánto mide porque si no tengo la medida no puedo hacer mucho. Bien, mide 3 centímetros. Qué tristeza, mide casi 4. Vamos a hacerlo de 4. Pobrecito. Y el resto, vamos a ver acá, vamos a propiedades, ¿dónde está propiedades? Objeto propiedades, mide 15 por 18 por 4, perfecto. Vamos a hacer, perfecto, lo vamos a ir moviendo a 17 más o menos. Entonces, esto que yo moví acá y lo dejé en un costadito, vuelvo a cliquear Array y lo voy a mover en mi eje Y unos 17 centímetros. El mínimo total de copias va a ser de 10 y vamos a darle OK a ver qué es lo que sucede. Bien, como era un número positivo,
y mi pivot estaba marcando hacia aquel lado, se me hicieron las copias una al lado de la otra. 17 es poco, vamos a ponerlo un poco más, a ver, vamos a hacer para atrás, para atrás, para atrás. Vamos a hacer lo mismo, selecciono mi objeto, Array, y lo vamos a mover a 20. Y vamos a hacer 10 copias, lo vamos a poner en menos 20, porque quiero que la flechita vaya hacia la derecha. Le vamos a dar OK y se crean mis flechitas. Sigue siendo poco, vamos a moverlo un poco más. De nuevo right. Y vamos a poner menos 40. Vamos a exagerar un poco. Vamos a darle OK. Fíjense que ahora sí se crearon todas mis flechitas una al lado de la otra. Y se logra ver de mejor manera, digamos, mi objeto en el eje Z. Yo esto también lo puedo combinar con otros ejes, por ejemplo. Esto lo puedo jugar de la manera en la que a mí me guste. Quiero hacer 10 copias en menos 40 centímetros en el eje Y. Y quiero que en el eje Z se muevan... vamos a ponerle 10. Que se muevan en 10 centímetros en Z. Y en X que se muevan apenas 2 centímetros le vamos a poner. Y le vamos a dar OK, vamos a ver qué sucede. Fíjense que lo que hice fue crear una escalera. Básicamente, de una forma muy rápida y muy sencilla. A través de la Array acabo de crear una escalera de flechitas. Súper sencillo a través de los ejes cartesianos y un poquito de números. Vamos de nuevo a la Array, vamos a seguir haciendo algunas pruebas. También no solamente puedo hacer copias moviéndolas hacia alguna zona en particular, en alguno de los ejes, sino que también puedo rotar, ¿bien? Lo puedo rotar, lo puedo escalar, puedo hacer lo que yo quiera con mis objetos. Por ejemplo, vamos a rotarlo 10 grados en X y lo vamos a escalar 150 en todos, para que sean un poco más grandes. Y vamos a darle OK y vamos a ver qué pasa. Bien, y esto es lo que sucede. ¿Ven? ¿Ven la rotación? Poco a poco cómo fue rotando y se fue escalando a la vez hasta llegar a 150 de escalado. Se pueden crear cosas muy interesantes a través de la Array. Y simplemente es copiar un objeto en instancia. Bien. Vamos de nuevo, vamos a seguir probando, vamos a seguir jugando con esto, porque no queda otra que jugar básicamente. Vamos a hacer en 2D, vamos a agregar esto y le vamos a hacer 10 copias en 2D. Y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a sacar, esto lo vamos a dejar en 100, esto igual, 100 y 100 y este también. Vamos a dejar las escalas comunes y esto lo vamos a dejar en 0,0. Solamente nos vamos a mover en esto que habíamos hecho acá. Esto lo vamos a dejar en 0,0 y solamente quiero que se muevan en el eje Y. Así que le vamos a dar OK y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Bien, no sucedió nada muy interesante. Vamos a volver a hacer lo mismo. Array 3D, 10 copias. Ah, bien, es que no moví acá tampoco. Perfecto. Bien, mi error fue mi error. Bien, lo vamos a hacer en 2D únicamente, 10 copias. Y quiero que se muevan en Z 10 centímetros, calculo que hacia arriba. Vamos a darle OK y ya creé un muro. Acabo de crear un muro de flechitas. Súper fácil, súper sencillo. Muy fácil de hacer. Vamos a hacer lo mismo. Pero vamos a seguir probando. Vamos a ponerle 3D. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Y los vamos a mover al 50. Y le vamos a dar OK a ver qué sucede. Bien, acabo de crear una gran y enorme estructura de flechitas moviéndose hacia arriba. Fíjense que tardó un poquito más porque ya eran demasiadas copias las que estaba haciendo. Hacemos Control Z, vamos a seguir jugando, vamos a seguir probando qué otra cosa podemos hacer. Vamos a escalar en 120 en todos. Vamos a poner 110 para que no sea mucho el cambio. 110 y 110. Quiero escalarlo, rotarlo en X para que vuelva a hacer esta estructura de caracol. Lo vamos a escalar, rotar unos
50 grados. Es mucho, pero no importa. Acá vamos a cambiar un poco y le vamos a poner 2 centímetros y 2 centímetros. Y vamos a hacerlo, ¿ok? A ver qué sucede. Vamos a acercarnos un poquito. Era muy poquita la separación entre cada una de las flechas. Pero bueno, básicamente estoy haciendo el movimiento de la flecha. Vamos a volver atrás, vamos otra vez a seguir jugando con esto. Vamos a cliquear otra vez a Right. Esto lo vamos a exagerar un poco más y lo vamos a poner 10 centímetros y 10 centímetros. A ver qué sucede, a ver si queda mejor. Tarda un poquito. Sigue siendo mucho. Vamos a hacer menos entonces. Vamos otra vez a Right. Y le vamos a poner... Vamos a poner 1. Le vamos a poner 1. Y acá vamos a poner menos copias. Vamos a poner, no sé, 2 copias. Y en 3D 2 copias. Y acá le vamos a poner 10. Otra vez. Y le vamos a dar OK. Bien. Ahora se entiende un poquito más lo que estaba haciendo. Si yo ahora, fíjense todas las flechas que tengo acá en este lateral. Vamos a sacarlo de 2D y 3D a ver cómo funciona. Vamos a dejarlo en 1D y le damos a dar OK. Y básicamente es lo que estoy haciendo, ¿no? Jugar con mi flecha, rotándola en 50 grados. 50 grados creo que había puesto. Ahora tengo que seleccionar. Sí, en 50 grados y con un pequeño aumento en cada copia, ¿bien? Se iba agregando a 110 cada una de las copias. Está bueno, es muy interesante, está bueno tenerlo presente cuando uno necesita hacer copias de un objeto de una manera mucho más precisa, que no sea a través de simplemente un shift y un clic y arrastro, que puede ser bastante impreciso si no tenemos el snap activado, que fue lo que aprendimos en la clase pasada. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el Measure Distance. Ahora lo vamos a ver bien. Vamos a buscarlo. Vamos a eliminar todo esto que tenemos acá. Y vamos a crear algunos objetos. Vamos a mover así y así. Y eliminamos todo esto. Hacemos Control Z. Chau mi objeto. Chau mi flechita. Ya no la necesito. Era simplemente para que sirva de guía para ustedes. Y vamos a crear algunas cajitas. Vamos a darle clic ahí y acá. Vamos a crearlas en medidas específicas. 50 por 50 por 50 para que sea un cubo perfecto. Una que sea un poco más grande. La vamos a hacer de 100 por 100 por 100. Y la última que sea mucho más grande y la vamos a hacer de 150 por 150 por 150. E inclusive vamos a hacer una que sea mucho más chiquitita. Así que vamos a hacer una más pequeña por acá y la vamos a hacer de 20 por 20 por 20. Perfecto. Tengo mis objetos acá y ahora voy a utilizar una herramienta que me sirve principalmente para medir, que es el Measure Distance, que yo recién les había dicho que lo íbamos a ver en un ratito. Bien, para no hacerlo tan pesado, lo que hice fue cambiarle los colores a las cajitas y acomodarlas unas al lado de la otra. Eso lo corté para que no se haga tan largo el video. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. La herramienta para lo que es medición, que era esta que les estaba nombrando hasta hace un ratito atrás. Esta herramienta la podemos conseguir, si por si se olvidaron, vamos a cerrar esto. No sé cómo cerrarla. Vamos a quitar extras y vamos a agregarla nuevamente. Buscamos en algún lugar que tenga un espacio vacío y vamos, botón derecho en ese espacio vacío y cliqueamos extras. Y automáticamente, a mí ahora ya me sale acá en este lateral porque yo lo agregué ahí, pero a ustedes les saldría la ventanita flotante que anda dando vueltas por acá. Lo voy a volver a colocar acá, la voy a soldar y voy a utilizar la herramienta. Bien, vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Esta herramienta
trabaja con el listen de ThreadMax. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás habíamos estado hablando sobre él? Por lo cual vamos a activarlo principalmente antes de trabajar con el listen. Vamos a hacer botón derecho, Open Lister, lo vamos a dejar por acá. Vamos a dejarlo justamente acá arriba porque esto también lo voy a estar utilizando. Lo vamos a achicar un poquito y lo vamos a dejar de este lado. Perfecto. Tenemos el listen acá. El listen lo que va a hacer es transcribirlo lo que esté midiendo nuestra herramienta. Fíjense, la forma en la que funciona es, hago un clic, arrastro, ya fíjense que ahí tengo yo mi línea punteada y puedo medir hasta donde yo quisiese en el siguiente clic. Vamos a soltar y ahí me está diciendo que desde el primer punto al último había una distancia de 319 centímetros, es decir, casi 3 metros con 20 centímetros. Bueno, ahora probablemente ustedes me estén preguntando, che, pero Sio, si yo estoy diseñando, estoy modelando, estoy haciendo mi trabajo, lógicamente voy a saber de qué tamaños estoy utilizando. Sí, la lógica dice que todos deberíamos estar trabajando en medidas y trabajar todo de manera perfecta. El problema es que a veces uno modelando se olvida de esas cosas y de golpe y porrazo cuando estás trabajando con el proyecto y ya lo terminaste decís, che, ¿y esto finalmente cuánto mide? Y de acá a acá, ¿cuánta distancia hay? Entonces, esta herramienta me sirve perfecto para trabajar ese tema. Por otro lado, si uno descargase de internet algún modelado ya hecho por otra persona, esta herramienta me va a servir para poder saber qué medida tienen los objetos que yo estoy trabajando y en ese momento que descargué y que hizo otra persona, que no lo hice yo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer de manera precisa? Lo ideal primero es pensar qué es lo que quiero medir. Por ejemplo, yo quiero medir de un punto a otro, de un vértice a otro. Trabajando con la herramienta de Measure y el Snap, esto podría ser realmente muy funcional. Así como trabajamos la clase pasada con el Snap, lo conocimos y supimos que a través del mismo podemos hacer clonaciones y demás a un punto específico que uno necesita, bien, para ser lo más preciso posible. Vamos a cliquearlo, vamos a cliquear en el Measure y fíjense que automáticamente ya me marca los vértices y las líneas, que es lo que yo había marcado en sus opciones. No sé si se acuerdan de sus opciones, que podía trabajar con grid points, con pivot, con perpendicular, con caras, con las líneas de grid y demás, dependiendo de lo que yo necesite trabajar. En este caso yo lo único que tengo marcado son midpoints y vértices. Podría estar trabajando con cualquiera de estas otras, pero en este caso lo único que necesito son esas. Por lo cual vamos a medir. Nosotros ahora actualmente sabemos, si yo cliqueo sobre mi cajita y vengo acá, automáticamente ya sé cuánto mide mi caja. En este caso porque es una caja, pero si tuviera muchos objetos soldados no sabría realmente la medida de alguna parte en particular. Por lo cual, volvemos al Measure. Tenemos el Snap prendido, cliqueamos el Measure, tenemos el listen encendido, hacemos un clic en este vértice y vamos hacia arriba y lógicamente nuestra caja debe de medir 150 por 150 en cada uno de sus vértices, ya que nosotros la planteamos de esa manera. Lo mismo debería suceder con las otras. Vamos a cliquear acá, Measure, cliqueamos, copiamos, soltamos acá, tal cual, son 100 centímetros de distancia. Lo mismo debería pasar con la otra, que era de 50, de punto a punto de 50, y la última que era de 20. Cliquemos el Measure, de un punto a otra, 20 centímetros. Si yo no lo hiciera con el Snap, lógicamente no me van a salir las medidas exactas, ya que a no ser que me acerque demasiado o sea realmente muy preciso con las mediciones, es probable que no me salgan demasiado precisas. Fíjense que de ahí ya me saltó con una distancia de 3 metros por no sé cuánto, cuando mi caja mide 150. En algo le he errado claramente. Por lo cual, lo mejor es trabajar con el Snap. Si yo quisiese la medida, por ejemplo, de un vértice a otro, de este vértice hacia el otro vértice, por ejemplo, para saber la diagonal, tranquilamente la puedo tener
sin necesidad de complicarme demasiado la vida. Es básicamente lo que teníamos en Illustrator y en Photoshop, que era la herramienta de regla, es básicamente lo mismo, funciona de la misma manera, solamente que la herramienta de regla de Illustrator y Photoshop no debías soltar el clic, sino que debías hacer un clic y arrastrar. Acá es lo contrario, hago un clic, suelto y me voy hacia donde necesito hacer la siguiente medida. Es una herramienta que funciona, sirve un montón, la van a utilizar un montón, así que ténganla a mano. Bien. Lo siguiente que vamos a estar haciendo es, voy a ir cerrando esto, y una vez que ya lo cerramos, lo que vamos a estar conociendo ahora son otras herramientas, así como Photoshop tiene miles de Photoshop, Illustrator, etcétera, de Adobe, tiene 1000 formas de hacer cosas distintas. 3D Max también tiene más o menos las mismas ideas, por lo cual vamos a aprender otras opciones para lo que es mediciones dentro del programa. Bien, otras herramientas que tiene el programa, no solamente nos vamos a quedar con el Measure, sino que vamos a ver otras opciones que tiene. Si tenemos dentro de uno de estos, si cliqueamos alguno de estos objetos y nos vamos a el panel de creación de objetos y nos venimos a la parte que ya la tengo marcada acá, de helpers, bien, que son ayudas que uno puede tener a la hora que va trabajando, tenemos la opción de tape. Bien, el tape funciona bastante similar a lo que es el Measure, solamente que en vez de trabajar con el listener, sino que voy a tener la opción, voy a tener mi propia ventana con la cual trabajar. A ver si la puedo mover más para acá para que se vea toda completa. No me deja moverla, la dejamos ahí. Entonces, perfecto. Bien, ¿cómo va a funcionar? Igual que el anterior, hago un clic. Creo el objeto, bien, donde yo voy a estar trabajando, no suelto el clic, bien, arrastro hacia donde quiero medir y suelto. Y ahí ya se me crea un objeto dentro de mi escena, bien. No es simplemente medir con una línea como estábamos haciendo antes, que no me modificaba nada, sino que me está creando un objeto. Lo voy a poder ver acá en un lateral. Yo lo puedo prender, lo puedo apagar, lo puedo trabajar, lo puedo eliminar, lo puedo seleccionar, etc. Entonces, si yo tuviera muchos dando vueltas, probablemente en algún punto me van a molestar. Entonces, la mejor forma de, por ejemplo, seleccionar únicamente los helpers que yo estoy trabajando, puedo hacer en la parte de selección, cambiarlo únicamente a helpers, que está acá, ¿bien? Y ahora si yo quiero seleccionar las cajas, por ejemplo, no voy a poder. Lo único que puedo seleccionar son las cosas que generé a través del panel de helpers. Entonces voy a eliminarlas ya que no las necesito y voy a medir una de mis cajas. ¿Cómo lo voy a medir? Obviamente voy a tener que trabajar, voy a volver a poner all porque si no, no voy a poder trabajar. Voy a tener que trabajar con snap porque lamentablemente sigue siendo de manera imprecisa. Por lo cual vamos a marcar mi tape y vamos a llevar de un punto a otro y lógicamente me va a estar pasando las medidas que tiene. Tiene 150 y las medidas que tengo en cuanto a en X, en Y y en Z. Bien. Esta es una de las formas en las que yo puedo trabajar las medidas de mi objeto. En este caso la verdad que es bastante funcional y puedo medir todo lo que yo necesite, principalmente cualquiera de mis lados, siempre y cuando tenga el snap prendido. Lamentablemente voy a tener que estar utilizando el mismo para poder hacerlo de manera precisa. Los vamos a eliminar ya que no los necesito. Voy a volver a seleccionar helpers ya que los tengo alrededor de mi caja. Los selecciono, los elimino y vuelvo a poner all. Otra forma que tengo para medir objetos dentro del espacio puede ser a través de las utilidades que tengo dentro de mis ventanas. Fíjense que yo acá tengo ventanas de modificadores, de jerarquías, de acciones, de configuraciones, calculo que es display. Y lo último que voy a tener es utilidades. Fíjense que ya lo tengo marcado porque estuve trabajando con esto. El Measure me va a estar marcando acá. No necesito el listener como en la anterior opción, que para trabajar acá sí o sí necesitaba tener la ventana abierta.
ya que al ser tan pequeñito no voy a llegar a leerlo, necesito sí o sí abrirlo. El Mizznur en este caso tiene su propia ventana en un lateral donde yo voy a poder ver sin ningún problema todo lo que estoy midiendo. En este caso, ¿cómo voy a estar midiendo? Voy a apagar el snap, voy a seleccionar mi objeto y ya me está solamente seleccionando, me está diciendo las dimensiones que tiene en X, en Y, en Z e inclusive me tendría que estar diciendo en alguno de estos laterales el volumen y el área que está ocupando mi objeto. Es una muy buena herramienta para trabajar. La verdad que si necesito saber la medida exacta de mi objeto en todos sus laterales, es la más sencilla de utilizar, es la más fácil. Me voy directamente a utilidades, Mizznur, selecciono mi objeto, tengo lo que necesito y ya está. En casos en el que necesitemos saber una medida más exacta de un punto a otro, de un vértice a otro, lo más recomendable es utilizar las otras herramientas que estuvimos viendo hace un ratito atrás. Pero bueno, chicos, eso es todo lo que vamos a ver hoy. La clase que viene ya vamos a ver algunas cositas de modificadores, que ya es, digamos, la primera etapa que necesitamos transicionar, para lo que es modelado. Bien, lo primero que vamos a hacer es primero dibujar algunas cosas y agregarle algunos modificadores para darles profundidad. Y ya después sí nos vamos a meter en lo que es el modelado poligonal. Todavía falta para eso, pero bueno. Eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos la clase que viene. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.